Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí ya no sé ni qué número de video, pero voy a seguir con álgebra, con funciones, pero esta vez no voy a pasar la función logarítmica, la voy a dejar para el final, esas tres funciones que me faltan, sino que ahora voy a pasar la inyectividad, la sobreyectividad y la biyectividad, que es un tema muy importante, y también voy a pasar la inversa de las funciones y algunas cositas sobre esta. Y voy a pasar, bueno, voy a hablar un poco sobre las funciones compuestas y la traslación de funciones. Voy a intentar hacerlo lo más corto si no hago dos videos, pero no importa. Vamos a empezar directo, ¿ya? Entonces, primero, acuérdense que tú tienes un dominio, tú tienes un recorrido y esta vez, en este caso, le voy a agregar un nuevo elemento que es el codominio, ¿ya? Entonces, ¿qué es el codominio? El codominio son todos los números que tú le puedes, o sea, por ejemplo, si tú tienes un conjunto de recorrido A, B, C, D, E, y acá no sé, tienes el uno, el 2, el 3, ¿ya? Y este va al A, este va al C y este va al D, ¿ya? Acuérdense que el recorrido es lo que recorre, entonces son los números que salen de acuerdo a los números que tú le metiste a tu dominio, ¿ya? Entonces, tú le metiste el uno y salió la A, por lo tanto la A es parte del recorrido. Tú le metiste el 2 a la función y te salió la C, por lo tanto la C es parte del recorrido. Y tú le metiste el 3 y te salió la D, por lo tanto la D es parte del recorrido. Pero el codominio son todos estos números. O sea, el codominio son todos los números que te pueden salir, todos. De hecho, por eso el codominio de la función cuadrática y el recorrido no son los mismos. ¿Por qué? Ahora se los voy a mostrar. Pero aquí, el codominio serían el A, B, C, D, E, porque son todos los números que pueden salir, pero los números que salieron en verdad fueron el A, el C y el D, por lo tanto el A, C y D es el recorrido de la función. Bueno, y el A, C, D, el A es imagen del uno, el C es imagen del 2, el D imagen del 3. Y acuérdense que para ver recorridos el eje Y y para ver dominios el eje X, para ver dominios el eje X, Y. Y bueno, ¿qué quiero? ¿Y por qué le mostré esto? Porque esto lo vamos a ver ahora con una condición para que una función sea sobreyectiva, pero voy a empezar con la inyectiva primero, ¿ya? Voy a ir paso a paso, ¿ya? Inyectividad. Bueno, esto no es tan difícil, la verdad, pero cuesta entender igual. La inyectividad. Para que una función sea inyectiva, fíjense, ustedes tienen el conjunto de dominio, este es el codominio, ¿ya? Y el recorrido son los números que salen de la función. Entonces, ¿cuál es la condición para que una función sea inyectiva? La condición es que si tú tienes un conjunto A, B, C, D, y tienes un recorrido 1, 2, 3, 4, la condición es que a cada elemento del dominio le corresponda a cada imagen del recorrido, lo voy a decir así mejor, a cada imagen del recorrido le corresponda un número distinto del dominio, un elemento distinto del dominio. ¿A qué me refiero con esto? De que la A, si es 1, el B no puede ser 1 para que sea inyectiva, ¿ya? Si el B es 1, ya no es inyectiva. O sea, el B tendría que ser 2, el C 4 y el D 3. O sea, el dominio, los números que tú le metes a la máquina tienen que ser distintos entre sí. De hecho, por eso la función cuadrática no es inyectiva. ¿Por qué? Pues si tú tienes una parábola así, fíjate en este, por ejemplo, en este punto. Lo estoy haciendo a mano alzada, perdón. Fíjate en este punto. Este punto va a ser imagen de este acá, o sea, de este punto acá y de este punto acá, o sea, de acá. ¿Te das cuenta? Entonces va a tener dos imágenes, por lo tanto va a ser una cosa así. Va a tener el A, el B, el C, o sea, el G, le puse ahí, y va a tener el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto va a pasar esto. Este va a llegar al 3 y este igual va a llegar al 3. Va a pasar algo así, por lo tanto ahí ya no es inyectiva porque el B y el G no pueden llegar a la misma imagen. El A, el B y el G no pueden llegar a la misma imagen, tienen que llegar a imágenes distintas. Por lo tanto, a cada elemento del recorrido le tiene que corresponder una imagen distinta. Digo, una preimagen distinta entre sí. Por eso aquí el A llega al 1, el B llega al 2, el C llega al 4 y el D llega al 3. Aquí sí sería inyectiva porque cada elemento del dominio llega a una cosa distinta, ¿ya? Eso nomás.
Ojalá se haya entendido. De hecho, las rectas sí son inyectivas porque si tú graficas una recta, va a quedar así y si te pones a ver, a cada elemento del recorrido le va a corresponder algo distinto porque va subiendo la recta, ¿ya? Entonces las rectas sí son inyectivas y las parábolas no, por lo que les mostré, por la simetría que tiene la parábola, ¿ya? De hecho, si, mira, de hecho, o sea, así numéricamente se puede ver más fácil. Pasa esto, que las parábolas, si tú tienes, por ejemplo, una f de x, una y, acuérdense que f de x es lo mismo que y, es igual a x cuadrado más 2x más 1, ¿ya? Y si tú quieres buscar la preimagen de 5, por ejemplo, tú le metes el 5 aquí, y si te das cuenta, si le metes el 5, te va a quedar una cuadrática, ¿ya? Por lo tanto, te van a dar dos soluciones, por lo tanto, van a ser dos posibles valores de x. Por eso el 5 va a tener dos preimágenes, ¿se dan cuenta? Entonces ya no es inyectiva. Bueno, ojalá hayan entendido esto de inyectiva, que no es tan difícil, la verdad. Ojalá se haya entendido bien. O sea, así en resúmenes palabras, es que si tú tienes un dominio, este dominio, al tú meterle un número a la máquina, te tienen que ir saliendo números distintos, no te puede salir lo mismo, ¿ya? Ahora, eh, voy a ver la sobreyectividad ahora. Epiyectiva. Voy a verlo. Acuérdense que epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva, ¿ya? Sobreyectiva. Voy a poner ahí sobre nomás. Y aquí se trabaja con el codominio. ¿Se acuerdan que les dije que si tú tienes un recorrido, puse el recorrido nomás, o sea, ya, voy a poner el dominio. Si tú tienes un recorrido A, B, C, D, y tú tienes un dominio de 1 y 2, este va hasta B, y este llega al B, este llega al A, el recorrido sería el A y el B, porque estos son los números que salieron. Acuérdense que el recorrido son los números que salen de tu función, ¿ya? Pero el codominio es todo el conjunto. Entonces, de hecho, ¿qué dice la epiyectividad? Dice que el codominio y el recorrido tienen que ser el mismo. Por eso las rectas sí son epiyectivas. ¿Por qué? Pues si tú tienes una recta así, ¿ya? Que por ejemplo, ya digamos que es 3x menos 2, ¿ya? Igual ahí. Si se fijan, el codominio de esta recta serían todos los reales porque puede salir cualquier número de acá, ¿cierto? No tienes ninguna restricción. Por lo tanto, pero el recorrido, los números que van a salir, porque si tú graficas la recta, va a quedar una cosa así, también son todos los reales. Por lo tanto, sí es epiyectiva. En cambio, una parábola nuevamente no es epiyectiva. Porque si tú tienes una parábola así, el codominio serían todos los reales. Porque tampoco tiene restricciones la parábola. ¿Te das cuenta? Si tú tienes una parábola que es x cuadrado menos 2x más 1, acá no tienes ninguna restricción, no tienes el x en el denominador, no tienes raíz, no tienes nada. Por lo tanto, van a ser todos los reales del codominio porque no tienes restricción, o sea, puede salir cualquier número de la máquina, pero no van a salir todos los números, sino que, fíjense, el recorrido va a ser desde aquí, o sea, desde el punto mínimo, o sea, desde el vértice, hasta el más infinito. Por lo tanto, el codominio sería todos los reales y el recorrido sería lo que les dije ahora, sería desde el punto mínimo hasta el infinito, ¿ya? Bueno, era el vértice, etcétera, eso ya se los mostré en el video pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya no sería epiyectiva la parábola, porque el codominio no es igual al recorrido, ¿ya? Porque la parábola recorre estos lugares para el infinito del punto menos, pero el codominio, o sea, todos los números que puedes sacar serían todos los reales, porque no tiene restricciones, ¿ya? Ojalá se han entendido, ¿eh? Sería bacán. Y cuando una función es biyectiva, significa que es inyectiva e biyectiva. Cuando una función es biyectiva, significa que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿ya? Por ejemplo, las rectas son biyectivas, por lo que les dije, son inyectivas. Entonces, para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y epiyectiva. Entonces las parábolas completamente no son biyectivas porque no cumplen ninguna de las dos. Acuérdense que inyectiva no cumple porque una imagen va a tener dos preimágenes en una parábola, ¿ya? Porque la parábola es así, por lo tanto fíjense la simetría que se cumple. Acá y acá, ¿ya? Tienes dos puntos distintos, ¿te das cuenta?
De hecho, los cortes igual se ve, porque si tú tienes un corte en el eje X, tú tienes dos imágenes de cero. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya no se cumpliría que es inyectiva, para que uno se dé cuenta mejor. Y epiactiva tampoco es porque el codominio, que serían todos los reales porque no tiene restricciones, no es igual al recorrido. Lo que recorre en verdad es del punto mínimo hasta el infinito, ¿ya? Y bueno, biactiva es que sean las dos a la vez. Ojalá se entienda. Cualquier duda me avisan. ¿Qué voy a ver ahora? La función inversa, ¿ya? Uh, la función inversa. ¿Se acuerdan que les dije que para que una función tenga función inversa, esta tiene que ser inyectiva? Entonces, al tiro las parábolas no tienen inversa, a no ser que el dominio esté, por decirlo así, restringido, ¿ya? Para que sea inyectiva. O mejor dicho, que sea la mitad de una parábola. Eso lo voy a ver después, ¿ya? Porque de hecho la inversa de la función potencia es una parábola, pero la parábola cortada, por el tema del que le dije ahora del dominio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, y es igual a 3x más 5, una recta, esta sí tiene inversa por el hecho de que es inyectiva, ¿ya? Porque a cada elemento que tú le pongas del dominio te va a salir una imagen diferente. Si tú le pones el 1, el 2, el 3, etcétera, te van a ir saliendo números distintos, así que sí es inyectiva. Por lo que les dije, pues, además que la recta es así, por lo tanto, si tú te vas fijando en el recorrido, te va a ir saliendo números diferentes del dominio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace para sacar la inversa? Muy simple. Simplemente esa es despejar la x. Entonces, voy a pasar este 5 restando. X y menos 5 dividido en 3. Este 3 lo paso después dividiendo. Es igual a x. ¿Ya? Esta es tu función inversa. Y bueno, cambio las letras por más comodidad. X menos 3, x menos 5 dividido 3 igual a y. Entonces, esta es tu función inversa de esto. Se escribe como f de x y esto de menos 1, ¿ya? Así se escribe la inversa, ¿ya? Acuérdense que y es igual a f de x, por lo tanto, esto sería f de x, este sería f de menos 1, x, ¿ya? Entonces, hay una cosa que pasa en el dominio, ¿ya? Que, o sea, hay una cosa que pasa en la función original y en la inversa, que es que el dominio y el recorrido de la función original están invertidos en la función esta, la inversa, ¿ya? Entonces, el dominio de la función original va a ser el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la inversa va a ser el dominio de la original. Entonces el recorrido va a ser igual al dominio y el dominio va a ser igual al recorrido de la otra, ¿ya? Esto pasa siempre. Por ejemplo, es que acá no va a ser tan difícil porque el dominio son todos los reales y el recorrido igual, por lo tanto aquí va a ser lo mismo, ¿ya? Pero, a ver, le voy a intentar mostrar un ejemplo en donde tú tienes restricciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes que y es igual a 3 más x dividido, le voy a poner restricción, dividido en, no sé, en 5 menos x, ¿ya? El dominio de esta serían todos los reales menos el 5, porque si tú le metes el 5 te queda indeterminado. Acuérdense que acá no puede ser 0, porque si no se te indetermina. Eso es una restricción muy importante, que aquí no puede haber 0. Entonces aquí sería el dominio todos los reales menos el 5, positivo, porque 5 menos 5 es 0. Y el recorrido de la función, ¿ya? Ahora lo voy a descubrir. Fíjense, voy a sacar la inversa, ¿ya? Voy a multiplicar aquí 5 menos x, esto multiplicado en y es igual a 3 más x. Fíjense lo que va a pasar. 5y menos xy es igual a 3 más x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar el x, o sea, voy a pasar el 3 restando, que está sumando pasa restando, y este menos va a pasar con más xy. Entonces va a ser 5y menos 3, y esto igual a x, factor, acuérdense, factor común, ¿cierto? Este para que te dé x, 1, más y, ¿cierto? Entonces, paso dividiendo esto que está multiplicando, te va a quedar 5y menos 3 dividido en 1 más y es igual a x, ¿ya? Excelente.
Y ahora cambio las letras. 5x menos 3 dividido en 1 más x es igual a y. Entonces, esta es la función inversa de esa. Esta es la función inversa, ¿ya? Entonces, este es f de menos 1 de x. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio, el recorrido de esta función? Va a ser todos los números menos el 5, ¿ya? Porque se acuerdan que, digo el recorrido, perdón, el recorrido. ¿Se acuerdan que les dije que el dominio de la función original es igual a la función inversa? Entonces, fíjense, ¿por qué es igual a 5? Miren lo que voy a hacer. Voy a reemplazar el 5 para darme cuenta de por qué no puede ser 5. Entonces, f de x menos 3 es igual a 1 más x, esto por 5, ¿cierto? Porque le voy a probar poner el 5 a la y, porque se supone que el recorrido son todos los reales menos el 5, porque el dominio de la original es igual al recorrido de la segunda, de la inversa. Entonces, si le pongo el 5 acá, para verificar, te va a quedar 5x menos 3 es igual a 5 más 5x. Se te va, fíjate, se te va el 5x con el 5x y te queda que menos 3 es igual a 5, lo cual es mentira. Entonces esto no puede pasar, ¿ya? Entonces ahí verifico que si es verdad que el dominio es igual al recorrido de la inversa y el dominio de la inversa sería todos los números menos el menos 1. ¿Por qué? Porque si le meto el menos 1 te queda indeterminado. Entonces, supuestamente el recorrido de la otra sería la misma, o sea, serían todos los números menos el menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a probar poner aquí el menos 1 para ver si es verdad. Entonces, poniendo el menos 1 aquí, le voy a meter el menos 1, voy a hacer un f de menos 1, ya, reemplazo el menos 1 en todas. Digo, no, perdón, me volé. Voy a ponerle el menos 1 a la i, o sea, voy a buscar la preimagen del menos 1 para ver si, porque supuestamente no puede darte menos 1 en la función, entonces ahora voy a cachar. Es igual a 3 más x dividido en 5 menos x. Voy a pasar multiplicando, menos 1 por 5 menos x es igual a 3 más x, ¿ya? Menos 5, acuérdense de propiedad distributiva, menos 5 más x es igual a 3 más x. Y fíjense, se te van las x, porque x menos x es 0, y te queda que menos 5 igual a 3, malo. ¿Te fijas? Entonces te fijas que esto puede ser una buena estrategia para sacar el dominio de la original o el recorrido de la original. ¿Por qué? Porque aquí tú te das cuenta al tiro de que el dominio de esta inversa es todos los números menos el menos 1, porque es la única restricción. Pero el recorrido yo creo que es difícil saberlo, entonces es una buena estrategia usar la inversa para sacar el dominio al recorrido de tu función original. O sea, el recorrido más que nada. Entonces, acá se cumple que el dominio de la original, entonces, si tú tienes una inversa, ¿ya? El dominio de la original es igual al recorrido de la inversa y el recorrido de la original es igual al dominio de la inversa. Ya, de hecho, mira lo que pasa a la inversa. Lo que pasa es que la gráfica de la función inversa y la función original no es más que una reflexión respecto a esta recta. ¿Ya? Esta recta que es y es igual a x. Esta típica recta que es así una función lineal, pum. Y la función, o sea, por decirlo así, la original y la inversa están reflejadas respecto a esta recta, ¿ya? Le voy a hacer la demostración cuando vea las logarítmicas y las potencias, que ahí se ve mejor, creo. Pero bueno, quédense con esto, se los voy a demostrar el próximo videito, ¿ya? Que si tú tienes una función y su inversa, estas funciones van a ser completamente reflejadas respecto a esta recta, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer como una recapitulación de lo que vimos. Acuérdense, inyectiva, que a cada elemento del recorrido le corresponde una preimagen distinta, ¿ya? Una imagen no puede tener dos preimágenes, entonces ya no sería inyectiva, por eso las parábolas no lo son. La epiyectiva, que el codominio tiene que ser igual al recorrido. Acordarse que el codominio es todo el conjunto que tú puedes sacar, pero todo, o sea,
todos sin las restricciones, y el recorrido son los que realmente sacas en tu gráfica, ¿ya? Por eso las parábolas tampoco lo son. Y vimos la inversa, que para sacarla es bastante fácil, no es más que despejar la letra contraria, o sea, si tienes y es igual a x tanto, ahora tienes que despejar la x, ¿ya? Generalmente es eso. Y el dominio de la original es igual al recorrido de la inversa, y el recorrido de la original es igual al dominio de la inversa. Y acuérdense que les dejo pendiente esto de demostrar, pero esto sí pasa, que las funciones inversas son una reflexión respecto a la recta y es igual a x. Que esta no es más que una recta, una función lineal, así que pasa completamente recta. Y las inversas son reflexionadas, son reflejadas respecto a esta recta, ¿ya? Ahora que voy a ver, la traslación de funciones, que igual es un tema muy importante, ¿ya? Entonces, la traslación de funciones se da en todas las funciones, así que yo prefiero pasarlo de manera general en vez de, o sea, voy a ir haciendo ejemplos, por ejemplo, con la función cuadrática o etcétera, ¿ya? Entonces, voy a hacer un ejemplo más que nada con la función cuadrática. Por ejemplo, y con la variable absoluta igual. Si tú tienes f de x, ¿ya? Es igual a x cuadrado. La gráfica de esta no va a ser más que así, ¿cierto? Va a ser más que así. Pero, ahora, ¿qué pasa si tú le... fíjense lo que le voy a explicar. Acá el vértice es 0,0, ¿cierto? Por lo tanto, esto lo puedo escribir así. X más 0 al cuadrado más 0. Entonces, se fija en la forma que toma. Entonces, el vértice de la parábola, si lo escribes de esta manera, va a ser este, o sea, menos este, va a ser menos 0,0. El 0 da lo mismo, por eso es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si ahora a esa gráfica yo le sumo 2, o sea, le pones x más 2 al cuadrado? Fíjate, ahora la gráfica sería así. Se mueve 2 a la izquierda y 0 para arriba. Entonces, el vértice de la parábola sería menos 2,0. ¿Se fijan? Entonces, fíjense ahora. Ahora, si yo tengo y es igual a x más 3 al cuadrado más 2. Ahora, si yo tengo esto, va a ser 3 hacia la izquierda, va a estar el menos 3 y 2 hacia arriba. Entonces va a ser así. Este va a ser el menos 3 y este va a ser el 2. Y el vértice va a ser menos 3,2. ¿Se fijan? Pero esto pasa en todas las funciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el número que acompaña a la x, por ejemplo, si voy a verlo en la valor absoluto. Si tú tienes que f de x es igual al valor absoluto de x, esta función va a ser así, ¿cierto? Va a ser así. Pero, ¿qué pasa si ahora yo le sumo? Por lo que yo les dije, si ahora yo le sumo 1, como este 1 le está sumando a la x, o sea, a la x, por lo tanto, este se va a mover 1 hacia la izquierda, el número contrario. Si si dice más 1, se va a mover menos 1. Entonces ahora la gráfica va a ser así. ¿Se dan cuenta? Eso pasa en todas las funciones. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, tienes y es igual a el valor absoluto de x menos 3 y esto más 4, esto no va a ser más que esto, fíjate. Va a ser 3 hacia la derecha porque dice menos 3 y 4 hacia arriba. Entonces esta es la gráfica de valor absoluto. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que les quiero decir con esto. Que si tú tienes una función, el que acompaña al x puede determinar cuánto se mueve. Entonces esto te puede ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, si tú tienes una función cuadrática, te piden decir dónde está. Tienes una función cuadrática que es x cuadrado más 2, ¿ya? Esta función no es lo mismo, no es más que x más 0 al cuadrado más 2. Por lo tanto, al tiro al vértice es 0,2 o menos 0, lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer la gráfica? Como va a ser 0,2, va a estar acá, se mueve 2 hacia arriba la parábola y va a ser así. ¿Se dan cuenta? Entonces te va a ahorrar mucho tiempo eso si lo sabes aplicar bien. Y esto pasa en todas las funciones. Todas. Exactamente todas. ¿Ya? Si tienes una raíz cuadrada, a pesar de que no la he pasado, voy a hacer un ejemplo igual. Si tú tienes
Em, no, de hecho le voy a hacer un ejemplo. ¿Con cuál? Le voy a hacer un ejemplo con la raíz cuadrada. Sí, si tú tienes y es igual a la raíz cuadrada de x, esta función va a ser así, ¿ya? Va a ser así. Perdón, ahí ni se ve. Así, ¿ya? Algo me quedó muy mal así, es algo así, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si tú le sumas 1 al x? Se va a mover 1 hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, va a ser, se va a mover 1 hacia la izquierda, va a ser algo así, ¿ya? Entonces, ahora el corte va a ser menos 1,0, por lo tanto, si le metes el menos 1, te va a dar 0, y el corte va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si tú, en lugar donde está la x, le sumas o restas, esto es una traslación de función, o sea, esto se va a trasladar tantos lados hacia la derecha o tantos lados hacia la izquierda. Acuérdense que si dice x más, perdón, si dice x más 3, se va a mover 3 hacia la izquierda, se mueve con el número contrario, ¿ya? Em, Eso nomás. Entonces, buscaría algún ejercicio, creo. Creo que tengo. A ver, funciones. Creo que tengo, si no me... A ver, función partiente... Traslación de funciones. Sí, sí tengo. Entonces, mira, fíjate, voy a ver esta. Voy a ver las dos al tiro. Entonces, si tú tienes una función x cuadrado, acuérdense que esta función es la que está parte del origen, etcétera, que es esta. ¿Cuál es la gráfica de la función x más 1 cuadrado? Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Se le sumó 1, por lo tanto se le sumó 1 al lugar que acompaña a la x, aquí, a la x, donde está el cuadrado. Por lo tanto, se mueve 1 hacia la izquierda. Entonces, el vértice va a ser menos 1,0, se mueve 1 hacia la izquierda y 0 hacia arriba. Por lo tanto, va a ser la c, ¿ya? Pues se movió 1 hacia la izquierda. La 3. La figura muestra la gráfica de la función y es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, se dan cuenta que me salió horrible el dibujo, ¿ya? ¿Cuál es la gráfica de y más x más 1? Entonces, ¿se acuerdan que el que está solito es el que determina la y? Entonces se va a mover 1 hacia arriba y el que está acompañando al x determina cuánto se mueve hacia la derecha o la izquierda. Entonces, aquí se movería 1 hacia la izquierda y 1 hacia arriba, por lo tanto sería la A, pues se movió 1 hacia la izquierda y 1 hacia arriba. Bueno, no sé si 1, pero, o sea, acá aparece supuestamente 1, ¿ya? 1 hacia la izquierda y 1 hacia arriba. Acuérdense que el que está solito determina cuánto se mueve la I y el que está... Esto no se puede hacer siempre, se puede hacer, mira, fíjense, de la forma f de x más k, desplazamiento en el eje Y, bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces aquí se movió uno hacia la izquierda y uno hacia arriba. Por el 1 aquí, el 1 acá sería la letra contraria, menos 1, y acá sería 1, ¿ya? Em, Acá tenemos una función cúbica y es igual a x3. Bueno, da lo mismo la función, simplemente quiero mostrarles la lógica, ¿ya? Entonces, dice, ¿cuál es la gráfica de y menos 2? Acuérdense, al tiro se mueve 2 hacia la derecha, ¿ya? Se mueve 2 hacia la derecha y se mueve 2 hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál sería? La E, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparecen los puntos y aparte si te pones a fijar los puntos bien, porque podría ser la E, ¿ya? O podría ser la A, pero si te pones a fijar el punto 2 no, 2,0 no pertenece, ¿ya? Pertenece el 2,2, porque si tú le pones el 2 a la función, o sea, le haces un f de 2, te va a quedar que el punto perteneciente es 2,2. Entonces, estaba entre la A y la E, pero por los puntos es la E, ¿ya? Y eso, quería mostrarle un poquito lo del tema de las funciones, lo de la traslación, y ojalá se haya entendido. O sea, voy a hacerle el último ejemplo y ojalá se entienda, ¿ya? Si tú tienes y es igual a x menos 3 al cuadrado más 2, ¿ya? Siempre al cuadrado, esto va a ser una parábola que se mueve 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba, por lo tanto va a ser así, donde el vértice va a ser 3,2, ¿ya? Este va a ser el punto mínimo y va a ir hacia arriba, etcétera. Pero esta va a ser la parábola. Entonces, cuando tengan funciones con esta forma y les digan demostrar siempre traslación de funciones, acuérdense de esto, no es tan difícil, ¿eh?
No es tan difícil. Y bueno, esto pasa en todas las funciones. Después se lo voy a mostrar en la función potencia lo que pasa, etcétera. ¿Ya? Después voy a hacer ejercicios completamente. Ahora no tengo, pero después voy a hacer ejercicios resolviendo esto porque sé que es bastante difícil de entender. Y voy a ir con lo último, ¿ya? Que son las funciones compuestas, las famosas fo o hog, ¿ya? Bueno, esto no es tan difícil. Cuando te dicen fog, no es lo más, no es más que f de g de x. O aquí si te dicen g hov, sería g de f de x, ¿ya? Y bueno, aquí pone el ejemplo. Si tú tienes f de x que es igual a 2x más 1 y tienes g de x que es de 3 menos x, bueno, f de g de x reemplazas esto acá, ¿cierto? Y después sería f de 3 menos x porque reemplazaste, y f de g lo estás evaluando 3 menos x, y te quedaría 2 por 3 menos x porque estás evaluando 3 menos x más 1 sería 6, distribución, ¿cierto? Distributiva, menos 2x más 1 sería 7 menos 2x, ¿cierto? Excelente. Ahora, por ejemplo, mira, le voy a poner un ejemplo que igual es bueno saber que lo sepan. Si te dicen f de x menos 1 es igual a 3 más 2x, ¿cuánto es f de x? ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? ¿Ya? Les pongo un ejemplo que es muy típico, que es el tema de evaluar funciones, porque tú cuando le metes el número a la máquina tienes que ser muy estratégico, porque acá, ¿qué pasa si tú le metes el x más 1? Voy a evaluar con x más 1 la función, ¿ya? Te va a quedar 3 más 2x más 1, ¿ya? Y fíjense acá lo que pasa, 1 menos 1, 0. Te va a quedar f de x es igual a 3 distributiva, ¿cierto? El 2 multiplica los 2, más 2x más 2. Te va a quedar que la f de x es 2x más 5. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante ser estratégico para las cosas. Yo le evalué x más 1 porque puedo, ¿cierto? Se puede. Le evalué x más 1 para que se salga el uno con el uno y te quede la f de x, que es lo que te pedían, ¿ya? Y acuérdense, la gof, que es, no es más que otra función bastante normal, o sea, no es más que evaluar, solo que evaluar una función en otra, ¿ya? Y bueno, el tema de evaluación de funciones, ojalá que se les vaya quedando claro. O sea, por ejemplo, si te dicen f de x menos 4 es igual a 3x más 2, entonces te piden f de 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ponerle el 5 a la x, ¿ya? Te va a quedar f de 5 menos 4 es igual a 3 por 5, 15 más 2. 5 menos 4 es 1, f de 1 es igual a 17, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, si me piden f de 0, le pongo el 4 a la x. O lo que también puedo hacer, voy a hacer un camino largo, pero es para que entiendan. Lo que yo también puedo hacer es buscar la f de x, ¿ya? Si le meto el x más 4, te quedaría x más 4 menos 4 igual a 3x más 4 más 2, ¿ya? Esto sería 4 con el 4, chao. F de x es igual a 3 distributiva, ¿cierto? El 3 al x, el 3 al 4, 3x más 12 más 2, ¿ya? Sería f de x es igual a, perdón, 3x más 14. ¿Y qué pasa si le meto el 1? Voy a evaluar el 1. F de 1 es igual a 3 por 1 más igual a 17. Te queda lo mismo, ¿ya? Solo que un camino un poco más largo. Pero es para que se den cuenta que pueden hacer este tipo de cosas. Bueno, aquí el 1,17 es perteneciente a la función, ¿ya? Etcétera. Y el 1 es parte del dominio, el 17 es parte del recorrido, el 1 es el preimagen del 17, el 17 es la imagen del 1, y el dominio es el recorrido en el eje X, el recorrido en el eje Y, etcétera. Bueno, ojalá voy a ir terminando hasta aquí. No tengo ejercicios, pero voy a resolver bastantes para que quede bien claro el tema, ¿ya? Entonces, acuérdense de la inyectividad, de la biyectividad, de la sobreyectividad, ¿ya? La inyectividad era cuando, si tú tienes un dominio ABC y tienes un recorrido 1, 2, 3, lo hice muy rápido ya, el B no puede ser igual al C, ya está malo ahí, tienen que ser todos distintos, ¿ya?
La biyectividad era cuando el codominio era igual al recorrido, y después la función inversa. Le dejo pendiente lo de que la función inversa es reflexión respecto a la recta, ¿ya? Se lo voy a demostrar con la función potencia o la logarítmica, porque de hecho la logarítmica es la inversa de la potencia, por eso quería mostrarles esto primero, para que entiendan bien, ¿ya? Y bueno, ojalá que entiendan la materia, ¿ya? Voy a traerles ejercicios y bueno, hasta la próxima. Chau.